les perdono todos los pecados menos. Entonces, es una persona que fue enviada para estar con nosotros en lugar de Jesús, para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos, para prepararnos, para capacitarnos, y sin embargo es la persona más ignorada en nuestras vidas. Y por eso nos falta todo lo que nos falta. Y el Espíritu Santo es una persona muy poderosa, pero a la vez es muy sensible. Y es como un niño. Si tú no lo amas y no le muestras amor y no le muestras que quieres estar con él se va a alejar, como un niño. A un niño tú no le muestras amor, no le muestras interés, no le haces caso al niño, ¿qué hace? Entonces nuestras oraciones al Padre no llegan, son vacías. Nuestros actos son religiosos. Y por eso no hay muchas cosas que tendrían que haber. Si nos ponemos a mirar, todos tocaban el manto de Jesús, no a Jesús. ¿Quién era el manto? El Espíritu Santo. La unción. La unción. ¿Me entienden? Se lo contrista mucho porque se ha convertido en una de las personas más ignoradas de su propia iglesia. Y entonces Él lo que nos está pidiendo es que le conozcamos, porque Él vino para quedarse y estar con nosotros, para enseñarnos, para guiarnos, para capacitarnos, para sanarnos, para libertarnos, para fortalecernos. Pero el mundo ha sacado a Dios y nosotros creo que en una medida hemos sacado al Espíritu. Y entonces tenemos que volver a Él y darle el lugar que Él tiene, que es suyo. Que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y Jesús es nuestra cabeza. Y Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y Él es nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque somos su cuerpo. Y si el Espíritu de Dios está sobre mí, y vino para. Por eso el Señor está llamando esa intimidad, a solas, charlar con Él, invitarlo, porque tal vez nos encerramos a orar, pero no lo invitamos. Y dice, pero bueno, pero ya sabe, no se olviden, el Espíritu Santo es como un niño, lo sabe, pero está esperando que le invites. Porque Él es así. Y como no lo conocemos, pero Él vino y dijo, y como decía en la parte de la Escritura que dice, y la comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión, dice, con el Espíritu Santo, no dice con Jesús, no dice con el Padre, dice la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, hay que pedirle que venga a nosotros. Está tranquilo. Hay que pedirle que venga a nosotros, que esté con nosotros, que hable con nosotros, que lo queremos conocer, que queremos tener una relación con Él, que queremos andar con Él, que nos enseñe, que nos guíe, que nos dé respuesta, que nos hable de nosotros mismos, que nos hable de los demás. Él es el poder de Dios. Entonces eso es algo que la iglesia necesita, y Él te va a decir lo que tienes que sacar de tu casa, lo que tienes que sacar de tu vida, lo que tienes que hacer. Él te va a dar Él te va a llevar a leer la palabra. Él te va a llevar a estudiar la palabra. Sin Él no puedes. Él te va a llevar a orar, y tus oraciones te van a llevar al cielo.
La oración sin el Espíritu no te lleva al cielo. Es la oración con el Espíritu que te va a llevar al cielo. Y te va a llevar a ayunar, y te va a llevar a adorar, y te va a llevar a leer la palabra. Y la palabra no solo va a ser un libro, una literatura, la palabra va a ser algo distinto. Y Él te va a hacer entender que ya somos sanos, que ya somos libres, que no estamos solos. Él va a empezar a sacar esa soledad interior, ese desconsuelo. Porque Él llora, Él se entristece cuando nosotros decimos estoy solo, estoy sola. Porque Él está. Y Él vino, dice, para estar con nosotros, para consolarnos, para ayudarnos, para estar con nosotros. Y nosotros lo despreciamos y lo dejamos, o estamos llorando y me siento sola, estoy triste, estoy angustiado, estoy deprimido. Imagínense que yo aquí les estoy hablando a todos ustedes y ustedes me están ignorando. Ni me escuchan, ni me ven, ni me hacen caso. ¿Cómo me sentiría yo? Entonces, ¿qué hacen? Aguanta un tiempo y dicen, me voy. Porque está y nos habla y nos quiere llenar y consolar y dar ese gozo y esa paz, parar el flujo que haya en nuestras vidas, pero nosotros lo ignoramos. Nos habla desde el púlpito, un montón le ignora, porque solo ven a la persona. Estamos en nuestra habitación, en nuestra casa, lo ignoramos. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Y sin Él no podemos escuchar al Padre ni a Jesús, porque Él nos trae lo que dice el Padre y lo que dice Jesús. Y si fue tan importante para Jesús, entonces para nosotros tiene que ser muy importante para nosotros. Y para eso lo envió Jesús. Para eso lo envió. Entonces, este es un llamado de atención, que empecemos a poner al Espíritu Santo. No podemos poner a ninguna persona en su lugar, a nadie. A nadie. Y a través de su presencia, tus relaciones con los demás van a mejorar. Amén. Y tu relación con Jesús y con el Padre van a mejorar. Todo va a mejorar. Todo. Amén. Amén. Y eso es algo que sí quería compartir y así, porque es lo que el Espíritu me ponía, que no hay comunión con Él, está ignorado, no lo escuchan, es invisible. Es prácticamente invisible. Y no nos damos cuenta que si lo tenemos, Él nos va a llevar a escuchar la palabra, a estudiar la palabra, a creer en la palabra y a ponernos esa fe, porque la fe viene por Escuchar. Y resulta que nosotros ya tenemos la sanidad y no la recibimos porque nuestra fe, no es que no tengamos fe, porque Jesús no le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, no, les dijo hombres de poca fe, les dijo, ¿dónde está su fe? No les dijo, ustedes no tienen fe. Les dijo, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Porque el Espíritu Santo nos impartió fe. El problema está que no nos dejamos ir con Él a la palabra para que esa fe se active. La palabra hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escucharla, hay que meditarla. Y es como cuando tú pones el agua a hervir, se empieza a calentar, y cuando hirvió, vino el milagro. Apareció la sanidad, apareció la respuesta económica, apareció, pero la fe está. Lo que pasa es que es poca, pero ¿por qué es poca? La palabra tiene que ser como una cuerda que nos mantiene al borde de un precipicio. ¿Me entienden? Que no nos va a dejar caer. No nos va a dejar caer. Por eso nosotros siempre andamos por la orilla, porque tenemos miedo de caer, porque nuestra fe es poca.
Pero el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro, boga. Era de día, era una estupidez lo que estaban escuchando, una locura, porque se pescaba de noche, porque en Israel dice que los peces salen a la noche, por el agua tan cristalina, de día se van abajo. O sea que salir a la mañana con los primeros rayos del sol era una tontería, no iban a pescar. Y el Señor va y le dice a estos pescadores profesionales, boga mar adentro. Pedro tenía una fe de loco, tenía esa fe atrevida, esa fe aventurera. Y nosotros a veces tenemos poca fe o un temor escondido. ¿Me entienden lo que les digo? Sí. Porque Pedro tenía su carácter, tenía todo, pero fue el apóstol que se puso sobre todos los demás por su fe. Fue ahí al paralítico y ¿qué le dijo? Yo dinero no tengo, pero lo que tengo te doy, te sano. Se atrevía. Pero era por la presencia, porque él tenía la certeza que Dios estaba con él. Él estaba convencido que Dios estaba con él. Por eso cuando el Señor le dijo, baja, Pedro bajó y caminó sobre las aguas. El problema es que en un momento dudó. Pero se bajó porque de todos, el que tenía la certeza que Dios estaba con él era Pedro. Tenemos nosotros esa certeza de que está con nosotros. Ahí está. Nos falta. Es poca nuestra fe. ¿Por qué David se iba a pelear con los osos y los leones? Porque estaba convencido que Dios estaba con él. Tenía una certeza y se iba y peleaba. ¿Por qué lo enfrentó a Goliat? Cambio Saúl y todo un ejército repreparado. Estaban con temor. ¿Por qué? Porque no tenían fe, porque no tenían la seguridad que Dios estaba con ellos. Pero David fue a la guerra porque tenía la plena seguridad que Dios estaba con él. Y eso es lo que nos está pasando. Todavía no tenemos la plena seguridad que Dios está con nosotros. Entonces andamos ahí, no vamos, no nos tiramos. Como estos que hacen, ¿cómo es? Los que se tiran. ¿Cómo es? Parapente. Están convencidos que hay una cuerda que los ata. Yo no me tiraría porque tendría temor que se corte, pero es que así somos con el Señor. Así somos con el Señor. No nos tiramos de cabeza a muchas cosas porque no tenemos la certeza si Dios va con nosotros. No sé, pero ¿vieron esos jumping? ¿Cómo se llama? Esos que se tiran. Puente. Pero tenés que tener una seguridad de que esa cuerda te tiene atada. Y esa es la seguridad, que la cuerda esa tiene que ser la palabra. Pero entonces la palabra tiene que estar en nosotros. ¿Me entienden? Entonces no es solo por predicaciones, es leerla, es escucharla, es meditarla, es volver a escuchar la predicación y el discipulado que se te dio. Porque el discipulado es todo palabra. Porque necesitamos que la palabra se convierta en esa cuerda. Y tengamos la certeza, la seguridad que Dios está con nosotros. Y eso es con la ayuda del Espíritu, si no, no lo hacemos. No lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. La carne nos vence, el cansancio nos vence, el mundo nos vence. Leemos la palabra y bla, 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 bla. Pero con el Espíritu es de otra manera. ¿Me entienden? Vamos a empezar por ahí. Y ahora vamos a pasar. Y ya después vamos a entrar en oración y alabanza. Y vamos a llamar al Espíritu. Y vamos a cambiar la situación con el Espíritu Santo. Fíjense que los 120 estaban solos, sin Jesús. Estaban ahí.
¿Y qué pasó? ¿Cuándo cambió todo? Cuando Jesús le envió el Espíritu. El Espíritu estaba, pero no de la manera que tenía que estar. Cuando Jesús le imparte el Espíritu Santo, bueno. Esteban tenía la certeza que el Espíritu Santo estaba con él, por eso hizo lo que hizo. Pedro tenía la seguridad que el Espíritu Santo estaba con él, por eso hizo lo que hizo. ¿Entienden? Y eso es lo que nos falta. Más que nunca tenemos que tener hoy la certeza, la seguridad que está con nosotros. A pesar de los gigantes, a pesar de la crisis, a pesar de todo. Porque Él dijo, en la tormenta estaré con ustedes. No podemos ir con temor. No podemos bajarnos de la barca y salir corriendo. No podemos escuchar cualquier voz y hacer lo que se nos da la gana y andar para aquí, para allá y dejarlo todo. No podemos. Tenemos un ayudador, un abogado, un consolador que es súper inteligente, que es re sabio. Preguntémosle, pero aprendámosle a escuchar para tomar decisiones. Porque Él nos llevará toda verdad, de toda circunstancia, de toda decisión. Él nos va a llevar a la verdad. Pero la verdad de Dios que nos va a hacer libres, porque la verdad nuestra nos mete en cada una, que no somos libres. Amén. Bueno, ya aquí más o menos le había puesto. Estos mensajes son discipulares, pues el Señor de la mies por 3 años, los discipuló. Y era Jesús. Pero aparté aquí lo que les había prometido de el dominio propio. Esperen un poquito. Acá está. Hoy vamos a hablar de el autoliderazgo. Porque el Señor quiere formar líderes para afuera, pero líderes para adentro. Obreros, discípulos y segadores. Y por eso es necesario tener un liderazgo interno. Porque para ser líderes en el hogar, hay que ser líder en el hogar. En el matrimonio, en la empresa, no solamente en la iglesia, en el ministerio, tenemos que saber liderar. ¿Por qué son los fracasos? Porque no sabemos liderar. Pero no podemos liderar si nosotros mismos no nos lideramos. ¿Entienden? Primero, debemos saber liderarnos a nosotros mismos. Porque todo parte de uno mismo. Debemos saber gestionar nuestra mente. Debemos saber gestionar nuestras emociones. Si no sabemos dirigir nuestra propia vida, ¿cómo vamos a dirigir las de los demás? ¿Cómo? Y esto viene ya añadido a lo que les estoy diciendo de la comunión con el Espíritu Santo y la palabra. Si yo quiero ser un buen líder de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, de mi casa, de la empresa, de la iglesia, yo me tengo que someter al mejor líder, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya mismo me está diciendo, ok, vale,
Te voy a convertir en un buen líder. Primeramente te voy a hacer a ti líder de ti mismo. ¿Me entiendes? ¿Cómo vas a dirigir el matrimonio, la familia, empresa? Debemos gobernar nuestra mente, debemos gobernar nuestras emociones, porque ahí está todo el problema, en la mente y en las emociones. Porque todo ser humano, a la larga o a la corta, está llamado a gestionar, a dirigir. ¿Quién busca Proverbios 25-28? Proverbios 25-28. Bueno, vale. ¿Lo tienen? Sí. ¿Y? Dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mire lo que dice la palabra. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ahí está. Alguien que no puede dominar su espíritu hace un desastre. Con los apóstoles, el autoliderazgo fue muy importante. Pablo, por ejemplo, le habló a Félix, que era un gobernante romano, y le habló de este tema, le habló del dominio propio. Le habló a Félix de la autodisciplina, porque él le dice, le habló porque este hombre tenía problemas sexuales. Quería gobernar, pero resulta que no sé qué andaba con la hermana, el esposo, no sé qué Dios estaba haciendo. ¿Vale? Luego le dice a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y Dominio. ¿Qué le dijo Juan el Bautista al emperador? ¿Cuál era su problema para ser líder? ¿Qué problema tenía? No dominaba sus emociones, no dominaba su mente. ¿Vale? Y uno de los requisitos de Jesús para el liderazgo fue tomar su cruz y seguirlo. ¿Y qué es tomar la cruz? Es la capacidad de decirte a ti mismo no. Eso es tomar la cruz. Es la capacidad de decirte a ti mismo no. Porque somos buenos para decirle a los demás. No, a mí, no. Todo aquel que no tenga la capacidad de negarse a sí mismo, decirse no a la carne, no al yo, no a la vieja vida, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús, porque no califica. No me va a poder seguir. Cuando vemos personas que fracasan en la familia, matrimonio, empresa, etc., uno siempre quiere buscar un culpable. Fue culpa del cónyuge, fue culpa del empleado, fue culpa del jefe, fue culpa del pastor, fue culpa de la iglesia. Pero uno no se da cuenta de que fue uno que descuidó cosas en su área emocional y mental que trajo la crisis. Y todos somos afectados por esto. Por eso debemos aprender. Debemos aprender a hacer este nuevo camino. Cuando hablamos de dominio propio, hablamos de una autodisciplina, de un autoliderazgo. Y debemos conectarnos con el Espíritu Santo que nos impartió el Señor para poder tener ese poder y ese dominio propio y ese liderazgo. Sin la comunión con el Espíritu Santo no lo podemos tener. Lo hacemos, pero mediante un análisis de nosotros mismos, un reconocimiento y arrepentimiento. ¿Qué factores nos impiden autodisciplinarnos? ¿Cuáles son los factores?
es no tener una autoconciencia. Una autoconciencia es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Sabes para dónde vas? ¿Sabes quién tú eres? La ignorancia de no conocer tu propósito y el potencial que tú manejas no te va a permitir ejercer ese dominio propio. Si tú no sabes por qué estás aquí en la tierra, si tú estás malgastando tu vida aquí en la tierra, es lógico que vas a ceder a los deseos de la carne. Y por eso el vicio, la vida descontrolada, lo desordenado, es que te van a gobernar y al final te van a arruinar la vida. También la falta de responsabilidad personal. Hasta que tú no digas, yo soy responsable de mi propia vida, y dejes el victimismo, y dejes de buscar siempre un culpable de tu malestar o derrota, tú tienes que llegar a ese lugar que digas, bueno, sé que la familia, la vida, las circunstancias tuvieron mucho que ver, sí, pero yo tengo en mis manos el poder de cambiar y revertir todo. No podemos seguir culpando a la familia. No podemos seguir culpando el pasado. No podemos seguir culpando lo que no tuvimos o no pasó. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos de revertir todo. Y para eso está el Espíritu Santo. No puedo seguir achacando la culpa a los demás. Yo voy a ser responsable de mi propia vida. Si yo quiero resultados diferentes, yo tengo que cambiar mi presente. Dejar el victimismo, las excusas, el culpar a otros y hacerme responsable de mí mismo. Voy a comenzar a sembrar algo distinto para recoger buenos frutos. Vas a encontrar enemigos y es muy importante que aprendas a detectar esos terroristas que hay dentro tuyo. Porque no están afuera, están adentro. Ese es el problema. El peor son terroristas y están dentro nuestro. Pues a veces hay más enemigos saboteadores dentro de nuestra mente y dentro de nuestras emociones que los que están afuera. A veces nos consideramos demasiado buenos, de verdad. Yo a veces me creo que soy muy buena. Y esto nos impide ver ciertos enemigos que están en nuestra mente, en nuestras emociones y escondidos en el alma. Hay muchos, hay varios, pero yo puse esto, que son los más comunes, según las personas y según las vivencias. Pero el más común de todos, y los que tenemos casi todo, es el miedo y el temor. Ese lo tenemos todo. El miedo y el temor nos sabotean todo. Y sobre todo ahora, en estos tiempos de crisis. Cuidado con el miedo y el temor. Porque el temor paraliza, te frena, te estanca y no te deja crecer. Peor, te hace retroceder. Y si vamos a ser esos agentes de cambio, esos obreros del tiempo final, esos líderes en todo lugar donde Dios nos ha puesto, debemos identificar a esos enemigos internos. El temor se esconde. ¿Y saben dónde se esconde? Se disfraza de prudencia. Hay que identificarlo. Porque hay una prudencia, pero cuidado. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos identifique si es la prudencia de verdad o hay un temor metido. Muchas veces uno está estancado por prudente y resulta que es por temor. ¿Me entiendes? Otro, la ira y el enojo. Esto puede ser algo que termina cancelando muchas cosas en ti. Proverbio 16:32. La ira y el enojo que están metidos ocultos, vieron adentro. Cuidado, que tú puedes ver
a una persona muy tranquila, muy simpática, muy bien, pero en un momento el terrorista interno le saltó la ira y el enojo y le canceló muchas cosas. ¿Qué dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando te quiere sabotear esa ira, ese enojo, ahí está. Enseñorearse de tu espíritu, el dominio propio. Porque parece mentira, pero esto te puede cancelar muchas cosas. Porque el Espíritu Santo ahí no puede activarse, no puede obrar. Recordemos lo que pasó con Moisés. Miren que era el hombre más manso, pero sin embargo fue saboteado por la ira, por un enojo interno. Y era el hombre más manso. Pero en un momento de crisis, de estrés, de agotamiento, de ya no poder más, ¿qué pasó? Y se le canceló. El diablo conoce. El diablo conoce los saboteadores internos que tenemos. Y cuidado, te puede cancelar. Astutos como la serpiente, dijo el Señor. ¿Cómo vamos a conocer esto? A veces lo sabemos, estos son los más comunes, pero hay muchos más. Tenemos que ir al Señor, buscar esa amistad con el Espíritu y decirle, ¿cuáles son los míos? Y ayúdame. Así, vigila este saboteador interno. Airaos, pero no pequéis, dice, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Cada día, Espíritu Santo, me enojé. Espíritu Santo, me airé. No te acuestes sin cerrar las puertas, porque te acostás y cuidado. Hay que poner estos saboteadores cada mañana y cada noche bajo la sangre de Jesucristo y arrancarlos del interior de nuestra alma. Cuando vamos a tomar un avión, ¿qué hacen primero? Pasan por un control. A ver si llevamos una bomba, a ver si llevamos un cuchillo, a ver si llevamos algo. Nos pasan por un control. Una botella de agua. Lo que sea, pero te pasan por un control. Por eso yo creo que antes que despeguemos, antes del nacimiento, antes de lo que va a venir, Dios prepara a sus obreros para que estén listos para el vuelo. Nos tiene que escanear. Amén. Dominar esas emociones fuertes que se encuentran dentro nuestro. Ira, enojo, miedo, temor, hay mucho más. Mire, hay ciertos temperamentos que parecen muy buenos, equilibrados, y tú no ves nada en esa persona, pero resulta que hay un saboteador interno que se llama orgullo, y esa persona se cree que es muy buena, que no tiene nada malo, y porque tal vez por fuera no se manifiesta, porque está dentro, impidiendo la visión e impidiendo el cumplimiento. Y resulta que todos los demás lo ven menos tú. Todos los demás ven el orgullo, pero tú no lo ves. Porque te ciega. Te ciega. Por eso debemos ir a Dios. El llamado es ir al lugar santísimo con el Espíritu Santo. De allí viene nuestro socorro. De allí viene nuestro pronto auxilio. Y ser sinceros, pedirle a Él que nos muestre y que nos libere. Reconocer que lo necesitamos e identificar los saboteadores internos. Sacar esos enemigos del alma que nos están impidiendo ser esos líderes en la familia, matrimonio, empresa, iglesia, inclusive en tu trabajo, en el lugar que te hayan puesto. No podemos vencer hasta que no lo identifiquemos. Por eso, primer paso es identificarlo. Sin el Espíritu Santo no podemos. El segundo, reconocerlo, porque muchas veces lo identificas pero no lo quieres reconocer. Hay que reconocerlo. ¿Amén? Porque hay gente que no lo ve, pero hay otra que sí, pero dice, bueno, yo soy así y esto es lo que hay. No se trata solamente de identificar,
Se trata de reconocer, sí, yo soy así. Soy así, soy así. Y el tercero, arrepentimiento. Arrepentirse, decir, qué asco. Mira, el Espíritu Santo te va a llevar a un lugar que te va a dar asco. Asco de tener eso. Se me quiero vomitarlo. Tenés ganas de meterte la mano y sacártelo tú. Amén. Orarse uno mismo. Orarse uno mismo. Y venga, y te unjo. Si no, no podrás vencer esos enemigos internos y tampoco a los externos, porque si no vences lo que tenés adentro, el gigante que está afuera. Tú tienes que entender que esto es mucho más que una debilidad en tu vida. Realmente es un pecado que ofende a Dios, porque la ira, el temor, el orgullo, la incredulidad, la inseguridad, la falsa prudencia en realidad son pecados. Y esto ofende a Dios. Esto contrista al Espíritu Santo. Esto impide esa revelación. Eso impide que la palabra se convierta en esa cuerda. Eso impide que tengamos esa certeza, esa fe que Él está con nosotros y nos tiremos. Por eso hace muy bien una introspección. Porque nosotros vivimos mirando a todo el mundo, pero a nosotros no nos miramos. Vamos a dejar de mirar a los demás y vamos a empezar a mirarnos nosotros. Vamos a entrar en el escáner del Espíritu Santo. Porque Él dijo, no los dejaré solos. Jesús les dijo a los discípulos, ya están todos limpios por la palabra, pero falta algo, que viniera Él. Porque tenemos que entender que hay una parte natural en nosotros, hay una parte carnal. Y es el Espíritu Santo el que nos da el poder y la autoridad para entrar a lo que sí realmente es la cuarta dimensión, el mundo sobrenatural, donde podemos gobernar. Gobernamos ahí, mandamos acá. ¿Me entienden lo que les digo? Amén. Tenemos que entrar en el escáner del Espíritu Santo antes que despegue el vuelo. Antes que Dios comience una nueva etapa. Porque Dios quiere comenzar una nueva etapa, pero nos está pidiendo esto. No podemos pasar a esa nueva etapa si primeramente no entramos en el escáner. Moisés, miren, envió a los espías, porque ese era el momento de Dios que les iba a entregar la promesa. Dios le iba a entregar la tierra prometida. Ese era el día y esa era la hora y ese era el momento. Estaban a punto de entrar en esa gran promesa. ¿Pero qué pasó? Los saboteadores internos de los que fueron lo arruinaron todo. ¿Por qué? Se manifestó el temor dentro de ellos. El miedo, el temor, la incredulidad, la falsa prudencia. Y debido a eso, no fueron los gigantes de afuera. ¿Qué pasó? Por 40 años los israelitas quedaron en derrota. Pero fíjense, ¿cuándo se manifestaron los saboteadores internos? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el momento que Dios iba a cumplir la promesa. En el momento que iban a entrar a la tierra prometida. En el momento que iba a despegar el avión. Ahí se va a manifestar el enemigo interno. Si no se hace esto, va a haber un estancamiento. Dios quiere que despegar. Dios quiere que entremos. Pero necesitamos eliminar esos enemigos. Hay gente que por no vencer esos enemigos, al llegar el tiempo del cumplimiento de la profecía, les saltó un temor que les impidió entrar. O se les manifestó una ira que los llevó a tomar una decisión equivocada. Se les manifestó duda, se les manifestó confusión. Hay que prepararse, iglesia. Hay que circuncidar, hay que cortar, hay que mirarse. Dios llamó a Moisés. Y miren ¿qué le decía a Moisés? No, soy tartamudo. No, yo no estoy más tan preparado. Yo no sirvo para esto. Mi hermano, Aarón. Si lo ves así,
qué humilde, qué generoso. No. Parecía prudencia, parecía humildad, parecía bondad. Pero entonces, si fuera esto, ¿por qué en el verso 20, esto fue en el verso 23 y en el verso 24 dice, Jehová se enoja con Moisés? Porque Jehová vio otra cosa. Jehová lo que vio fue soberbio, orgullo y falta de compromiso. Ándalo a él. Amén. Y temor, perdón. Vio temor, vio soberbia y orgullo y falta de compromiso. No, mándalo a Aarón. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Y nosotros a veces estamos mirando y parece que hay humildad, que es bondad, que es generosidad. No, es un temor interno, un orgullo, una soberbia y falta de compromiso. Por eso hay gigantes afuera, pero también hay gigantes en el alma. Y a veces nosotros mismos podemos ser nuestros propios saboteadores. Hay una promesa, es el tiempo del cumplimiento y hemos saboteado la promesa. Judas luchó con avaricia y con la codicia y se dejó vencer. Pedro se veía un hombre muy valiente, pero ¿qué le pasó? Se le activó el temor, se le activó la cobardía oculta, se le activó esa cobardía interna. Ellos eran muy cercanos a Jesús, vivían con Jesús, caminaron con Él, vivieron con Él, y aún a ellos se les activaban los terroristas. Estando con Jesús, se les activaban. Abraham, el padre de la fe, ¿qué le pasó? Se le activó algo interno. Él escuchaba a Dios, él le creyó a Dios. Él es llamado padre de la fe por el Espíritu Santo en la palabra, pero se le activó algo interno que produjo ¿qué? A Ismael, a Agar y a Ismael. Mirando todo esto, hermanos, debemos vivir autorrevisándonos. Porque yo escucho, ay, en la iglesia pasa esto, en la iglesia aquí, en la iglesia no hay ambiente, en la iglesia me ahogo, en la iglesia no. Y no serás tú, hermano, que estás saboteando. No seré yo que estoy saboteando. Dejemos de mirar al hermano. Vamos a empezar a mirarnos nosotros. Viene un tiempo de avance. Viene un tiempo de avance. Entonces, se va a manifestar, se está manifestando estos terroristas internos, están remanifestados, porque el diablo sabe que viene un tiempo de avance, de cambio. Amén. Esto de auto mirarse y revisarse requiere de mucha humildad, mucha humildad. Todo comienza por identificar. Primero hay que identificar. Luego, reconocerlo. Tercero, arrepentimiento. Son 3 pasos. Porque esto no solo me daña a mí, sino que esto desagrada a Dios. Se va a la política, que tiene que reunirse ahí con los comerciantes. Venga. ¡Bravo! ¡Gloria a Dios! Se va con una mano. Tenemos principalmente que entender que no solo nos roba la bendición y nos trae fracaso, es que desagrada al Espíritu Santo. Nos aparta del Espíritu Santo. No podemos tener comunión con Él. Esto desagrada a Dios. Porque somos templo del Espíritu. Entonces, cuando nosotros requerimos de esta humildad, es allí donde viene la obra del Espíritu Santo. Es allí donde se va a manifestar la obra del Espíritu Santo.
Esto es algo paulatino, ¿eh? No es muy rara vez, ¡boom! Lleva un proceso, es paulatino. El fruto no es inmediato, pero esto es para lo que vino el Espíritu Santo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos puede transformar. Él puede transformar a cualquier temeroso, a cualquier orgulloso, iracundo. Él puede transformarnos a todos. Lo hizo con Pablo, lo hizo con Ezequiel, lo hizo con Jeremías, con Pedro, con los discípulos, lo hizo con Jacob, con Sara, con Abraham. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Cambiar y transformarnos completamente. Él no vino para darnos una super teología, super predicadores, No. Esta es la obra inicial, la más necesaria. Él vino para esto. Por eso el Señor dijo, quédense todos unidos, buscándole en ayuno y oración, mirando al cielo, esperando la promesa. Y cayó el Espíritu Santo y todos fueron mudados. Estaban llenos de miedo, de temor, todos pensaban distinto, que aquí, que allá. Entró el Espíritu Santo, fue impartido en todos fueron cambiados. Él puede tomar algo que no se ve bueno y transformarlo en un gran favor de Dios. El que comienza la buena obra, Él la va a perfeccionar. No tengamos temor a mirarnos en el espejo del alma. No estamos solos, hay un consolador, hay un ayudador. El Señor de la mies nos está llamando para levantar obreros para el tiempo final. La Iglesia lleva la carga de la gran comisión. Autoliderazgo es sacarse la paja del ojo. Autoliderazgo es reconocer, arrepentirse y permitirle al Señor entregarnos la promesa. Pasa tiempo con el Espíritu Santo, en intimidad, es donde podemos vencer todos estos enemigos internos. Porque tú me puedes decir, ¿dónde se vence? Ahí. No se vence en otro lugar. Ni porque vaya un profeta, ni porque cambies de iglesia, ni porque cambies de predicador, ni porque tengas más dinero, ni menos dinero, o porque vengas a más culto, a más reuniones. ¿Cómo se vence esto? En la intimidad con Él. En la intimidad con Él. Y si tienes valor, puedes acercarte a tu pastor y preguntarle, ¿cómo me ve usted? ¿En qué tengo que cambiar? Eso sí que es ser valiente. Ir al Padre o cobertura espiritual y escuchar la verdad que te hará libre. Y no tener temor de recibir una exhortación, porque sois hijos, no huérfanos. Sois hijos y hijas, no son bastardos. Y el hijo acude al Padre para ser corregido, exhortado, enseñado y guiado. Y los padres guían, enseñan y disciplinan. Y esto trae sanidad, esto trae libertad, esto trae crecimiento. Es ponerse un trato, es ponerse una corrección de los padres espirituales. ¿Cómo me ve usted? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué debería hacer con esto? Eso se llama valentía. Eso es autoliderarse. Eso es prepararse para ser un verdadero líder de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tus estudios, de tu ministerio. Un buen obrero para cegar la mies allí donde estés. Lo mismo debes hacer con tu cónyuge. ¿Eres tan valiente de preguntarle a tu esposa en qué debes cambiar? ¿Eres tan valiente de preguntarle a tu marido, ¿cómo me ves? No, ustedes no, estoy hablando. Matrimonios o parejas creyentes. No va a ir un endemoniado. No va a ir a un endemoniado a preguntar. No
No vas a ir endemoniado, porque ya sabes lo que te va a contestar. Eso no. Pero un matrimonio en Cristo, una amistad en Cristo. Sos tan valiente de sentarte y preguntarle, ¿cómo me ves tú? ¿En qué te parece que yo tengo que cambiar? Sos valiente. Y te lo aguantarías calladito. Que te lo diga. Deberes. Eso es ser humilde y manso. Preguntarle a tu esposa, a tu esposo, a tu amiga, a tu amigo, a tu compañero, a tu hermano, ¿cómo me ves? ¿Qué ves tú que tengo que cambiar? Pero ir con humildad, esperar recibir la respuesta. Pero ve a alguien que te ame, que te quiera y que tenga una autoridad espiritual, porque si no te van a dar un cachetazo. Pero con amor y sabiduría te van a decir lo que necesitas. Así nace un verdadero autoliderazgo y proyecto de visión y de misión. El Padre envió su palabra y Jesús la palabra envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una luz, es una persona enviada para ayudarnos, enviada para cambiarnos, enviada para transformarnos. Él vino sobre Jesús, y Él que es nuestra cabeza. Y si vino sobre Jesús, Él vino sobre nosotros. Él vino para cambiar, para transformar, para levantar esos Pedros. Invítalo a que venga a tu vida, que se quede, que te ayude a vencer los saboteadores internos. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Amén. Quiero ser un buen líder, gobernarme a mí mismo, gobernar mi matrimonio, mi familia, mi casa, mi trabajo, mi ministerio. Muéstrame mis saboteadores internos, mis terroristas internos. Tú eres el que gobierna la iglesia, ayúdame. Hoy abro mi corazón y te entrego mi alma. Identifica a mis enemigos. Los voy a reconocer. Me voy a arrepentir. Y con tu ayuda y poder los voy a vencer. Amén. Aleluya. Esos son los verdaderos tiempos y tiempos fructíferos que uno tiene que pasar con el Señor. ¿Me entienden? Cámbiame. Pero nosotros vamos y estamos así, cámbialo, te cambia aquí, no sé qué, bendice. Sí, pero primero nosotros. Amén. Sácame la paja del ojo. Sácame la paja del ojo. Para que yo después pueda ir y sacar la viga. Y entablar esa relación, entablar esa amistad con el Señor. Cuando uno entabla esa relación, ya no está más solo. Ya no andamos, ¿qué hago? No. Te vas a encontrar orando a Dios en espíritu y verdad. Y te van a venir pensamientos. Y es el Espíritu Santo que te está hablando de una situación y te está guiando. Y ya sabrás que no son tus pensamientos, que no es el enemigo, que no son tus emociones, que es Él. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que todo es para glorificar a Jesús, para que Él vea el fruto de la aflicción de su alma, porque Él pagó un precio por todos nosotros y nosotros tenemos que dar fruto por Él. Le hemos costado muy caro a Jesús. Él tiene que ver los frutos. Señor, por nosotros no podemos. Te ruego nos tomes de la mano, nos lleves al lugar santísimo, nos lleves a esa intimidad contigo y nos hagas mirar internamente, que identifiquemos esos enemigos ocultos que hay en nuestra alma,
eso que nos sabotea en la promesa, eso que nos impide ser un verdadero líder. Y ayúdanos a arrepentirnos. Amén. Sin ti no nos vamos a poder arrepentir. Tú viniste para convencer de pecado, de justicia y juicio. Te necesitamos para identificar, necesitamos para reconocer y te necesitamos para arrepentirnos, bendito Señor, te necesitamos. Queremos conocerte, Señor. Amén. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos tener ese encuentro contigo. Señor, necesitamos que nos lleves a la palabra. Que la palabra no se haya aburrida. Que la palabra no sea, Señor, sin entenderla. Que tú la vivifiques y que tú nos hables por medio de la palabra y nos enseñes. Sí, Padre. Así como te sentabas con Jesús y con los discípulos Danos espíritu de revelación. y a ellos les hablabas distinto a los de afuera. Revélanos. Yo no entiendo